Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, una vez más al nuestro programa pues de Tu Voz Online, esta vez nuevamente con Ramiro Rivera. Hoy tenemos un invitado especial y es Javier Michelena. Él pues tiene una editora importante, muy reconocida, y pues hoy nos va a contar un poco más de él, un poco más de su trayectoria y pues un proyecto importantísimo en esta época de pandemia y también un poco para poder motivar al lector realmente al retomar una lectura de nuestros clásicos, de esta cultura nuestra ecuatoriana. Muchísimas gracias, Ramiro, por estar con nosotros nuevamente. Y pues gracias a la audiencia. Recuerden que estamos acá en Villa Cumbayá, el lugar donde ustedes tienen todo lo que no deben olvidar. Así que muchísimas gracias por estar acá y pues no se olviden de venir y apoyar a los negocios locales y a los emprendimientos también y a las marcas que tenemos acá en Villa. Bienvenido Javier, bienvenido Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ramiro, querido. Bueno, la bienvenida. Quienes nos oyen y nos escuchan, conviene que conozcan a Javier Michelena. Viene de una familia de personas inclinadas a la lectura, a la intelectualidad, a las ciencias, no sé si cabe la expresión del espíritu, y es el creador de un emprendimiento hace algunos años que es la empresa editora Paradiso. Bienvenido a este programa, Javier, y quisiera pues que le digas a la gente desde cuándo está la empresa, cuáles son los mayores éxitos, las dificultades que encuentras en el camino. Habida cuenta de que este no es un país de lectores, ¿no? Somos bastante vagos y probablemente las nuevas generaciones no sé si estén leyendo menos que la mía. Bueno, empezando por el final, tú dices, el promedio de lectura en Ecuador realmente es 0.5 libros por persona al año, que es el país de América Latina que menos lee, después de Haití, Dios. ¿no? Entonces, con unas distancias enormes con respecto a Colombia, por ejemplo, que es nuestro vecino, o no sería Argentina o México. Entonces, es un poco el ambiente en que se desarrolla lo que podríamos llamar el ecosistema del libro en el Ecuador, ¿no? Ahora, volviendo a la historia de Paradiso, bueno, nosotros estamos por cumplir 20 años ya en el mercado. Creo que hemos sobrevivido a los avatares que han sido bastante frecuentes en nuestra sociedad. Y bueno, empezaré diciendo por qué se llama Paradiso. Genial. O sea, Paradiso es tributo a una novela que para mí es fundacional desde el punto de vista latinoamericano, que justamente se titula así, Paradiso, y es escrita por José Lezama Lima, un escritor cubano que vivió digamos, entre los 30 y los 80 del siglo pasado, ¿no? Digamos, él fue un escritor católico, vivió en la Cuba de Fidel, fue capaz de concebir lo que él llamaba el sistema poético del mundo, ¿no? Una manera de leer la historia de América Latina, de leer su cultura, que si bien se inspira en Hegel, es una refutación total, ¿no? Acuérdate que Hegel dice en sus lecciones de la historia que nada se puede hacer en América Latina porque todo tiende a degenerarse. Y entonces esta lectura que hace Lezama pues es muy positiva y la encarna luego, aparte en estos ensayos que se llaman Las Eras Imaginarias, en esta novela Paradiso, que es diría, el mayor intento que ha hecho la lengua española por construir una realidad verbal. Y al decir una realidad verbal es, digamos, un texto que al leer puede hacerte sentir, en el caso de él, por ejemplo, ¿no? el olor de la piña, el sabor del trópico, Qué genial. el humo del tabaco, ese tipo de cosas, ¿no? Y a la vez, que te digo, el ritmo del lenguaje caribeño y todas estas cosas, ¿no? Entonces, como tributo a todo eso, a esa posibilidad de la palabra para fundar una realidad, es que la editorial nació con este nombre, Paradiso Editores. Qué interesante. O sea, un manejo, no sé si cabe un manejo dinámico, creativo, imaginario, de todo el poder de la palabra, ¿no? Que es un poco lo que hace también la poesía o hace el ensayista, o en términos inteligibles o no muy descifrables, lo hace el intelectual abstracto, ¿no? ¿Y este autor cubano confrontó con Fidel y con la dictadura o se colocó al margen?
lo colocaron al margen, digamos. No Lo es que él haya colocaron querido, al sino que margen. lo ignoraron completamente. Claro. Y, digamos, él tiene una frase muy bella, ¿no? Que, claro, en el año 59, ya después del golpe, digamos, de Fidel, lo ofrece en la dirección del Ministerio de Cultura y su mencional de su revista. Ah, Y él dice, después de todos estos años no me hace falta coordinación, seguiré mi camino y mi senda con la medida de lo que yo pueda hacer. qué belleza. No necesitaba el visto bueno del poder. Exactamente. Tenía alas suficientes para volar por sí mismo. Si tendrías que decirle a la gente cuáles son los 3 o 4 mejores libros en el éxito, en la profundidad, en la temática de estos 20 años de Paradiso. Bueno, es difícil decir, ¿no? Pero, a ver, tomemos algunos criterios. Por ejemplo, en cuanto a libros más vendidos, que puede ser un criterio así meramente estadístico, ¿no? Es indudablemente el libro que más hemos vendido y creo que es el que más se ha vendido en Ecuador es el libro de Carlos Vera, Nunca Mordaza. Ya, Lo publicamos en un momento clave de la trayectoria de Carlos en medio de una confrontación radical tanto con su propio medio, con Ecuavisa, como con el expresidente Correa. Y eso generó una expectativa grande en el, digamos, entre la sociedad, entre los posibles electores y el propio Carlos. Se sintió subido en una suerte de montaña rusa y el resultado fue ese libro, ¿no? Entonces fue una cosa locura, como alrededor de 13.500 ejemplares en un mes y medio. wow. Una locura. O sea, en libros ecuatorianos no se ha visto Claro. ese tipo de cosas, ¿no? Claro, porque yo entiendo de la poca experiencia de trabajo en impresiones, de que difícilmente una edición común y corriente se vende 1000 ejemplares en el Ecuador. Generalmente el propietario o la librería editora se queda con un buen montón de libros, ¿no? Casi siempre. Y 15.000 ejemplares, imagínense lo que. Claro, te digo, pero eso es, digamos, la fuerza de la imagen de Carlos en ese momento. Claro, sí. Claro. O sea, encarnaba, digamos, una tragedia figura que para él. podía confrontar con Correa, encarnaba muchas esperanzas y expectativas. Acuérdate que inmediatamente empezó la recolección de firmas. Bueno, fue un momento especial, ¿no? Así es, una coyuntura muy especial. Y este libro de Jaime Nebot también, porque sabemos que de parte de su lado también fue lanzamiento, ¿cierto? Por supuesto. ¿Cómo fue Déjame contarte esta- la historia despacito. Perfecto. Vamos. Perfecto. Vamos En con orden. Carlos Vera despacito, vamos a darles así como Mira, poco a poco. Entonces, si tú quieres, las 3 líneas grandes Ya. que nosotros desarrollamos son, por un lado, la colección El Oficio del Contar, que es una colección dedicada al periodismo. Y el nombre de esta colección pues, es un tributo vaya, se me va el nombre del gran periodista polaco. Bueno, ya se me vendrá, ¿no? Sí. Bueno, no va a este momento el nombre. Pero bueno, la idea es que en esta colección hemos publicado los libros de periodismo que hacía falta en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, fue el caso del libro de Carlos Vera, fue también el caso del Gran Hermano. Del Por Gran ejemplo, Hermano. Una publicación que le hicieron conjuntamente Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, que, mira, como anécdota, los libros son como los niños también, porque cada uno es diferente. Sí. Publicamos, ¿qué te digo?, 8 meses atrás, un libro del propio Juan Carlos, se llamaba Naufragio. Y este era un gran reportaje sobre el tema del coyoterismo, que desató en él, digamos, esta inquietud de descubrir qué es lo que había atrás, porque estando en Manta se encontró él con el cadáver de una mujer en la playa. Y preguntó a la gente allí y ese cadáver estaba allí, literalmente tirado como 3 o 4 días. Dios. Y no pasaba nada, él empieza a averiguar, y claro, era parte de una franja y varios cadáveres habían llegado así. Entonces empieza a desentrañar la historia, y claro, era una franja de coyoteros. Claro. ¿Ya? Y fíjate, ese libro lo publicamos y tal, y lo llamamos con Juan Carlos el libro invisible. Pero nadie lo vio, los medios lo apoyaron, lo reseñaron, por supuesto, que pensaron que era un tema interesante, pero como eran las personas prescindibles, o sea, los muertos eran NN, o sea, digo, creo que No les unos importa. 80 ejemplares, una cosa así. Así. Increíble. Qué pena, ¿no? ¿no? Mira, Y todo un esfuerzo eso te habla intelectual. también, o sea, te habla también de las valoraciones sociales, ¿no? Sí. En cambio, cuando estábamos preparando el libro del Gran Hermano, le dije a Juan Carlos, tienes que prepararte porque lo que va a venir es una razón fuerte. Porque ahora no son los NN, sino que es el presidente de la República. Así Además, es. como
Samuel le gustaba decir, el dueño de todos los poderes y tal. Entonces, Claro. cuando publicamos El Gran Hermano, pasaron 3 o 4 semanas que no pasaba nada. Y de repente empezó la gente a leer el libro, claro, y se volvió una cosa también significativa. Creo que de ese libro vendimos como 11.500 ejemplares, pero a lo largo de 8 meses. Lo que distingue del libro de Carlos Vera es la fuerza explosiva, ¿no? Que también se corresponde con su forma de ser. Así es. Me dicen que te pegues un poquito al micrófono. Pero, porque no sé pero si- en el impacto no se te escucha frente al poder, el Gran Hermano hizo posible que Correa enjuicie a sus autores, ¿no? Y les pida, ¿cuánto les pidió? Les pidió $2 millones, O 10 millones y la sentencia quedó en 2, algo así. algo así era. Sí, fue casi al mismo tiempo con el juicio al diario El Universo. Claro. Al presidente Correa le gustaba mucho el dinero, ¿no? Bueno, Enjuiciaba ahora ya sabemos que es una certeza, no hay que imaginarlo. Así es, Ya así está es. comprobado y que pedía hiciera la indemnización por daño moral que ha sido inédito en la historia, ¿no? Porque a lo largo de América Latina o de Europa han habido presidentes en ejercicio que han recibido libros fuertes, pero fuertes, punzantes, lastimaderos, y no ha pasado nada a sus autores, aquí los persiguió. Esa es la una línea. La otra línea, Javier. La otra línea, de ahí voy a contestar tu pregunta. Ahí va por ahí. Entonces era Se pasito llama a el pasito. curso délfico, ¿no? Esto también inspirado en, digamos, la obra de Lezama Lima, que él reunió en el curso délfico aquellos libros que él consideraba que eran imprescindibles que cualquier persona los conociera. Entonces, allí hemos publicado sobre todo ensayos, tanto ensayo literario como ensayo político, ensayo filosófico, apuntado a ciencia de género, ¿no? Y entonces, Mencionemos unos títulos de esa mira, colección. por ejemplo, que ensayo político es un clásico del libro Osvaldo Hurtado, ¿no? La dictadura del siglo XXI. Correcto. Un libro que lo publicamos allá por el 2011, me parece. Sí. Que cuando lo estábamos produciendo, yo le decía a Osvaldo que este iba a ser un libro diferente al poder político en el Ecuador, a las costumbres de los ecuatorianos y tal, porque era un libro hasta cierto punto de coyuntura. Y sucedió así. Ese libro Sí. tuvo 5 ediciones y originó sobre todo algo que a mí me parece muy interesante, porque Osvaldo se empeñó mucho en difundirlo internacionalmente. Entonces lo presentamos en México, en los Estados Unidos, en el Perú, y eso suscitó una corriente de libros de el socialismo del siglo XXI en Bolivia, por ejemplo. Se hizo también en Venezuela Ya. y se hizo en Nicaragua. Entonces hubieron 4 libros con el mismo título, pero que se originaron en este esfuerzo de Osvaldo Hurtado de interpretar qué es lo que estaba pasando con el sistema político en estos países, ¿no? Exactamente, claro. Generalmente en la tradición los golpes de Estado eran la intervención de militares, un coronel o un general que daba el golpe de Estado, o el caudillo que se declaraba dictador, y el expresidente Osvaldo Hurtado examina los regímenes ecuatoriano, boliviano, nicaragüense y venezolano, que cómo terminan siendo dictaduras entrando al poder por elecciones, ¿no? Por supuesto que era hacer implosionar la democracia desde dentro. Exactamente. O sea, eso es un poco lo que Sí. Hurtado llega a definir allí, ¿no? Entonces, mira, eso es la línea del ensayo político, ¿no? También allí hay un libro que fue muy interesante en su momento, que escrito por César Montúfar, también un ensayo político, es el argumento correísta, Ya. donde lo que hace es desentrañar cuál fue la máquina de propaganda que usó Correa para avasallar a sus rivales. Claro, porque ya después de eso fue en 2014, ¿no? Había que preguntarse, bueno, pero ¿cómo hacen para, a través de la propaganda, destruir todo posible opositor? Y entonces este libro, desde el punto de vista de la teoría política y del análisis de la propaganda, da respuesta a esas preguntas, ¿no? Pero también hemos hecho otra Hay línea. algún libro de Andrés Páez también, ¿no? Sobre la metida de mano en la justicia. Algún otro libro de Antonio Rodríguez Vicens también. Claro, más en la línea de periodismo, ¿no? Ya, Antonio así es, Rodríguez, sí, recuerden sí. que él ha sido un columnista De larga años, data, ¿no? así es. Sí. Pero en esta misma colección del curso délfico empezamos a publicar una serie de biografías, y eso es lo que tú me preguntabas. Entonces, empezamos sí con una biografía que es monumental y creo que casi te diría que poniéndome de escritor es obligatorio que todo ecuatoriano la lea, que es El Gran Ausente, la biografía de Velasco Ibarra,
quizás la más completa biografía política que se ha escrito en Ecuador, escrita por un historiador norteamericano, ¿no? Robert Norris, pero él a la vez que te describe el fenómeno velasquista, ¿no? Imagínate una presencia política que duró prácticamente 40 años, Así es. describe también el Ecuador político de esos años. Entonces es un libro muy interesante, ¿no? Es el mismo autor del Gran Ausente, que tiene 2 tomos. Claro, nosotros Norris. hicimos una edición, fíjate, claro, la primera edición se hizo en el 2004. Sí, yo me acuerdo de ese libro porque tenía yo un viaje a Madrid, y había pues un gran intelectual que quería estudiar a Velasco, y le llevé los 2 tomos que tú me obsequiabas y le entregué. El tipo a los 15 días me dijo: Ramiro, los he leído, estoy impresionado, me decía, ¿no? de tu país. Por supuesto, entonces pero ese libro lamentablemente quedó incompleto porque Norris murió de un ataque de arma en Bogotá. Ya. Entonces no llegó a cubrir el quinto velasquismo. Y en una nueva edición lo que nosotros hicimos fue pedirle a Gonzalo Ortiz Crespo, Ya. que es un historiador y periodista también, que lo Así es. completara con el quinto velasquismo, ¿no? De tal manera que tengas una visión integral de Velasco Ibarra, ¿no? Y seguimos con esta línea de publicaciones y veíamos que lo que va a pasar dentro de 3 o 4 semanas, ¿no? Se van a cumplir los 200 años del bicentenario de la independencia de Guayaquil. Claro, lo que nos contabas. Entonces yo empecé a pensar mucho, ¿no? Porque las biografías son largas de preparar, o sea, te toman 3, 4 años, es de esfuerzo de muchas personas y tienes muchas dudas, muchas preguntas. Y surgió el lema con el que estamos empujando hoy la colección, ¿no? Que es por un Ecuador o por un país en busca de sentido. Y esto viene a ser una reflexión que sigue, digamos, estas ondas de pensamiento de Viktor Frankl, este gran psicólogo judío, que fue prisionero en Auschwitz. Que sobrevivió al nazismo. Sobrevivió al nazismo, Yeah. y él escribió, digamos, un libro que se llama El hombre en busca de sentido, Sí, digamos, al salir de Auschwitz. sí. Y él lo que te cuenta en ese libro, para hacerlo así en pastillitas, voy a caricaturizar un poco, ¿no? Es que dice, el ser humano puede sobrevivir a las mayores torturas, al hambre, a la soledad, a la enfermedad, pero si descubre un sentido, dice, pero ese sentido no es general para todos los hombres. Dice, para unos es el amor, para otros puede ser la profesión, para otros puede ser el dinero, cualquier cosa, pero tiene que tener un sentido en tu vida. Entonces yo le daba la vuelta a esto y digo, bueno, así como les pasa a los seres humanos, les pasa a las sociedades también. A los países, ¿no? Sí, a las Entonces, sociedades. Claro, cuando has publicado como hemos hecho nosotros, ¿no? Por ejemplo, la biografía de García Moreno, la de Velasco Ibarra, la de Vicente Rocafuerte, la de José Joaquín López, te das cuenta que el país como que tiene una tendencia así un poco perversa a dar la vuelta en círculo, ¿no? Entonces, y eso un poco decía, un país en busca de sentido, de que Ecuador está en un punto en que corre el inminente riesgo de volverse un país fallido, ¿no? Entonces creo que es importante que recurramos, digamos, a la experiencia de todos estos próceres, por llamarles de alguna manera, que entregaron su vida, gente como Rocafuerte, por ejemplo, entregaron su vida y su fortuna completa para luchar por la independencia, pero no solamente de Guayaquil, sino de toda Hispanoamérica. Entonces había un sentido continental de hacer las cosas. Y bueno, y ellos se encontraron con este gran dilema, ¿no? ¿Y Ecuador qué es? Entonces, ellos eran liberales de formación. El propio Rocafuerte fue muy amigo de los presidentes norteamericanos de ese tiempo, admirador, digamos, de la filosofía liberal, y él pensaba que debían construirse estados federales. Y lo mismo pensaba Olmedo, ¿ya? Pero vino, como dice la canción aquella, ¿no? Vino el general y mandó a parar. Vino Simón Bolívar y dijo, no se puede hacer un país sobre un río y una montaña, ¿no? Que es la loma del Cerro del Carmen. Ya. Entonces hubo Qué esa interesante. confrontación y, digamos, ese conflicto entre Simón Bolívar, Olmedo y Rocafuerte. que ¿Y un Medardo poco- Ángel Silva también? No, ¿O ahora el te cuento, luego? puedo decirlo, sí. Ah, ok. Entonces, fíjate, esto viene a propósito de este periodo, digamos, generacional del Ecuador, ¿no? ¿Cuándo se constituye como Estado? Porque mientras más trabajo el siglo XIX, me doy cuenta de que toda nuestra historia se explica por cómo nacimos como país. Es decir,
En el caso de Quito, el 2 de agosto, la clase dirigente fue borrada, fueron asesinados todos. Digamos, Guayaquil, que tenía grandes líderes como Rocafuerte, como Olmedo, tenía una visión de país. Ellos apostaban, de hecho, en la Constitución, digamos que ahora el historiador Guillermo Rosemena, el autor de la biografía de Olmedo, él sostiene que la primera constitución ecuatoriana es la Constitución de Guayaquil. Y en verdad que sería así. La de 1820. Claro, O sea, es que a los historiadores que ustedes no les ¿qué gusta es? mucho. claro, y la Constitución de Quito de 1802, ¿en dónde queda? Claro, es que él dice eso no es Ya. una constitución, porque tiene hasta los sueldos de los funcionarios. Ya, ¿Ya? Entonces dice, y no era algo que, digamos, no se estaba constituyendo un país, Así sino es, era así realmente un juramento de lealtad al rey, Fernando VII, claro, y exactamente. decir, bueno, todos somos España. Exactamente, Es verdad que sí, en ese es lugar. verdad, es Claro, verdad. claro. Hasta en el texto constitucional le citan a Fernando VII, ¿no? Eso quiere decir, mucha gente está viendo la novela, ¿no? De Claro, Simón claro, Bolívar, de Simón Bolívar. y teníamos una pregunta así fuerte. Daría la impresión que Bolívar tenía cierta seducción por el imperio o por la presidencia perpetua, y daría la impresión que Olmedo y Rocafuerte tenían un poco más convicciones democráticos republicanas. Por ¿Lo supuesto. podrías confirmar? La tragedia de Ecuador, digamos, de Guayaquil en ese momento en particular, es que Bolívar necesitaba desesperadamente un puerto en el Pacífico. Porque, claro, Colombia no tiene puertos significativos en el Pacífico y el puerto más importante en todo ese momento, incluso hasta ahora, sigue siendo Guayaquil. Entonces, necesitaba eso para poder consolidar el proyecto de la Gran Colombia. Y por otra parte, él se había visto como, ¿qué te digo? No solo como el libertador, sino como el creador de todas estas naciones, ¿no? Que ese fue el proyecto de Bolivia, por eso se la separó del Perú, y la constitución boliviana ya es una constitución monárquica. Claro. Y, allí, Y el primer nombre de Bolivia es República de Bolívar. Luego le cambian Bolivia. a Bolivia, ¿no? Y me parece que en el Congreso Constituyente de 1824-25, Simón Bolívar hace un formidable discurso, pero donde se le ve profundamente concentrador del poder, que de alguna manera sería una raíz de los caudillismos por los que sufre América Latina hasta ahora, ¿no? Con este socialismo extremo, al final, que es también lo que se ha comentado, ¿no? Que al final Sí. es que, ¿cómo es que celebramos? Eso ocurrió hace muy poco en el tema de los tweets. Y decía mucha gente, pues, que por qué es que celebramos el natalicio de Simón Bolívar si al final no es que fue nuestro libertador realmente. Y hay muchos criterios al respecto, ¿no? Entonces sí es verdad que hay que saber un poquito más de ello, ¿no? por supuesto, y sobre todo plantearse las preguntas que se plantearon todas esas personas, que son las preguntas que nos planteamos ahora. Es decir, ¿es Ecuador una sociedad cohesionada? ¿Tiene, digamos, un destino común? ¿O la costa y la sierra no tienen nada que ver? ¿Y qué hacemos con los negros y con los indios? ¿Hay una república mestiza? O sea, todas esas preguntas hay que planteárselas y hay que darle respuesta, ¿no? En su momento, digamos, todos estos personajes dieron sus propias respuestas. Y son respuestas que quizás fue el Ecuador que pudo ser y que no fue. Pero ahora tenemos un problema semejante y el papel que tiene la historia y la cultura, o sea, ¿para qué sirve? Digamos, la cultura, la historia, los libros. O sea, te sirven para conocer, digamos, lo que fuiste, ¿no es cierto? Interpretar lo que estás viviendo y tratar de generar una visión de futuro, digamos, es la definición más esquemática. Pero si nos mantenemos alejados de conocer nuestra propia tradición, el destino está clarísimo. Han pasado 200 años y estamos exactamente Y es en lo la que misma tú vuelta mencionas, ¿no? Si es que no aprendemos, si es que no leemos, si es que no Es una sabemos, volvemos tragedia, a ¿no? repetir y volvemos Ahí- a repetir y nos vuelve a pasar en los gobiernos uno tras otro. Hay un famoso politólogo gringo ya fallecido, probablemente el más famoso del siglo XX, Samuel Huntington. Y él hizo un libro cuando se producen los procesos migratorios asiáticos y de otros sitios a los Estados Unidos, escribió un libro que se llamaba ¿Qué somos? Javier, ¿qué somos como Ecuador? Esa es la pregunta y te contesto por esta Fíjese invitación. un poquito.
Ahora un país en busca de sentido. Tenemos que ir a las fuentes, tenemos que reflexionar, plantearnos las preguntas y, digamos, aportar desde la cultura lo que se puede aportar para definir, porque no es solo la cultura la que define, Así son una es. serie de movimientos que convergen, pero todos tenemos que tener conciencia de que hay una pregunta por responder. O sea, el país de nuestros hijos y de nuestros nietos tiene que tener un sentido. Correcto. Y ese sentido es la obligación de nuestra generación de encontrarlo, formularlo y ser capaces de conseguirlo. Y en parte lo que tú estás haciendo es, al difundir biografías tan valiosas, es un poco, no sé si sea adecuada la frase, escarbar en las raíces para tener un sentido de pertenencia, del sentido de lo que fuimos o de lo que debemos ser, ¿no? Exactamente, lo ha dicho muy bien, Ramiro, es por ahí la cosa, ¿no? Bueno, y tú me Rescatar un preguntabas poco, de ¿y por qué Medardo Ángel Silva está aquí? Exacto. Ah, es una buena pregunta. Claro, porque es que, a ver, estamos hablando obviamente, de este tema político casi un poco, ¿no? Sí. ¿Por qué está ahí Medardo Ángel Silva? Ya, espérate, voy a Porque contestar. también lo vamos ya me Claro. contó algo Ramiro que me pareció interesantísimo, quiero que le cuentes también No, a la y audiencia, quiero que porque nos es cuente claro, a que nos todos, cuente, ¿no? Sí, porque sí, sí. me pareció extraordinario. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? Bueno, cuéntanos por qué está dentro de estas biografías que vamos a leer. Ya, fíjate, porque, bueno, para empezar es guayaquileño, ¿no? Y todos estos eran, digamos, guayaquileños distinguidos, García Moreno, Olmedo, Rocafuerte y por supuesto Silva. Pero la diferencia de ellos, él dice, por ejemplo, y me gusta mucho su biógrafo, Abel Castillo, puso, digamos, no sería tanto un epitafio, sino un rótulo del monumento a Silva, ¿no? Decía, el monumento a Silva se inauguró recién en el año 70. Y él decía, es el único de los grandes guayaquileños que nunca se le ha hecho un homenaje, nunca se le ha hecho un monumento, ese momento que estaban inaugurando, porque solamente era periodista y poeta. Qué increíble. Entonces, por eso él está aquí, ¿no? Y bueno, y por sus cualidades, ¿qué te digo? Es indudablemente el mayor poeta del modernismo ecuatoriano, el renovador de la lírica, digamos, del modernismo. Tiene canciones tan bellas que en la voz de JJ se han hecho, pero Todas parte O de sea, nuestra vida. o sea, Vamos. poesía musicalizada, ¿no? Claro, y eso tiene que ver, digamos, con la raigambre popular Por supuesto, de los textos. por Entonces, supuesto. Porque hay poetas de los cuales nadie se acuerda, ni se cantan sus canciones, ni se recuerdan sus versos, que no es el caso de Silva. Él tiene que ver mucho con el sentimiento profundo del pueblo ecuatoriano. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de esa canción, no? Que dice, si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Cante, Belleza. Cante, que nos Ya, cante todas. ese Esa yo no he oído. romanticismo y ve, ya los Yo jóvenes eso ya no la escuchar. conocen, aquí es ¿no? como Ya no la llamada, conocen. WhatsApp y no, nada más. Así son Y los Javier así son los Medardo Ángel Silva se dice que falleció a los 21 años de edad, Sí, a los 21 años. Cuéntanos de pegándose esa un tiro, historia. suicidándose. No sé si podrías rememorar algo. Su muerte es un misterio, ¿no? Porque hay varias teorías. Ya. En este libro que publicamos, por ejemplo, reproducimos toda la investigación fiscal que se hizo con respecto a la muerte de él. Porque imagínense en escena, él va a visitar a su novia, tenía 18 años en ese momento, y su novia tenía 15. Entonces va a visitarla, la madre de su novia, bueno, le abre la puerta, lo hace pasar y lo deja en la sala. En ese momento tenían una sola lámpara Petromar, de estas que se usaban en esa época, Correcto. estamos hablando de los años 20, ¿no? Entonces, se llevan esa lámpara, la colocan allí y pasan 3 o 4 minutos y se escuchan disparos. Entra la madre y Ángel Silva está tirado en el piso en medio de un charco de sangre. Y su hija, la novia que se llama Rosamada, Aterrorizada. aterrorizada con el cadáver allí, ¿no? Entonces, hay muchas teorías, que, por ejemplo, una de ellas es que él quiso impresionarla y jugar una suerte de ruleta rusa, porque él... Si le explicas a la gente cómo se entendía la ruleta rusa, ¿no? Porque los Porque para jóvenes la no ruleta tendrán somos- idea. Claro. Bueno, un revólver tiene un tambor, ¿no? Correcto. Y en ese tambor entran 6 balas. En la ruleta rusa es que tú dejas una sola bala, pero la pistola va circulando entre un grupo y tú vas disparando cada vez el gatillo. Ah, ok. Pero no Eso sabes fue como un cuál- juego entre algunas personas Exacto, que están pero ahí, alguien puede claro. ser el ganador, ¿no? Entonces, Claro. Qué locura. ya, eso, Alguien paga el duro precio, ¿no? Claro, Que es la vida. quiso impresionarla y calculó mal y se disparó por el revólver
revólver tenía solamente Una bala. ¿Y esta arma era de ella, de la novia, de No, él? él la había pedido prestada el día anterior a un amigo. Por eso es que hay tantas conjeturas, ¿no? Claro, que no necesariamente la única es el supuesto suicidio, ¿no? Por supuesto. ¿Y dice qué que dijo alguien la más pudo novia? haber estado allí. ¿Pero qué dice la novia? Ella dice que él fue a pedirle que no lo deje porque su madre lo estaba mandando, qué sé yo, en ese tiempo Baboyo estaba muy lejos de Guayaquil, entonces la estaban mandando a Baboyo para que no estuviera muy cerca de Medardo, porque vivían a 3 o 4 cuadras. En el O mismo sea, la barrio. mamá de la novia le estaba mandando lejos a la novia. Exactamente. Y ya. Porque Medardo se convirtió, fíjate, en una especie de... Él era el periodista más leído Y de tan Guayaquil en esa jovencito. época, ¿no? Él escribía en el diario El Telégrafo, que se había fundado pocos años antes, y te escribía, qué sé yo, por supuesto de literatura, pero también de presentaciones de ballets, de la llegada de artistas, Claro, toda entonces la era vida. como el cronista célebre de la Era un ciudad. cronista, sí. Entonces lo invitaba mucho a las fiestas, a las reuniones sociales, pero Silva era mulato. Era mulato. Ah, era mulato. Ah, yo me hice otra idea de un mulato. Entonces, pero se sentía aclamado porque todas las niñas de la gran sociedad guayaquileña querían que él les dedique un poema, que... Claro. Una El exclamación de romanticismo homenajes, de exaltaciones. Claro. pero no estaba dentro de la sociedad. Correcto. Entonces hay todos esos elementos, ¿no? Que lo cuentan ciertos Esa, amigos. esa biografía va a ser seductora, ¿no? Para quienes Sí, la sin lean. duda. Si toma en cuenta lo que significó Silva para el periodismo y la literatura La ecuatoriana. literatura y la música. Sí. Porque en el periodismo también lo renovó totalmente. En ese tiempo no se hacían entrevistas ni se hacían crónicas. Él empezó a hacer crónicas casi al mismo tiempo que Martín. Entonces... Se era un adelantado, ¿no? Sí. Entonces, por esas razones es que está Silva allí. Ah, que está ahí. Ah, qué interesante. Y me parece tan lindo lo que tú quieres hacer, al final, o lo que ustedes quieren hacer como Paradiso Editores, es rescatar esto para una nueva generación. Una generación tal vez no lectora, porque obviamente el país es así, y muy pocos son los que están atrás de los libros, y realmente dejando hoy pues en una era digital, que Así es. todo está en un celular, y hasta los audiolibros, hasta los ebooks, o sea, Sí, absolutamente todo tú tienes en un celular. Y rescatar esto es realmente interesante, y pienso yo que deberemos pues apoyarlo, porque al final es rescatar y es poner a nuestras generaciones futuras a que sepan y conozcan de nuestra cultura, porque son legados nuestros, al Por final. supuesto, y sobre todo, mira, comprender que la lectura es una aventura. Por Es decir, que supuesto, no es algo, claro que no es algo aburrido, no es algo... Una que- maravillosa aventura, ¿no? Es Hermoso, una me encanta. aventura en la que te puedes descubrir a ti mismo y puedes descubrir muchas Así otras es. cosas, ¿no? Entonces, siempre es como una puerta que se abre. Y yo le digo siempre eso a los lectores. O sea, un libro es una casa con varias puertas. Y cada uno puede elegir por dónde entrar. Sí. Sí, es verdad. ¿Dónde Y lo con vamos a varios tener? paisajes, ¿no? Dependiendo del enfoque que pongas tú, ¿no? Es verdad. Rocafuerte. Claro, Rocafuerte. ¿Qué habría que destacar de Bueno. Vicente Rocafuerte? Bueno, de Rocafuerte quiero decirles bueno, que la biografía que hemos publicado es realmente una belleza, ¿no? Se debe a la investigación y al talento de un escritor muy reconocido, Alejandro Querejeta Barceló. Él es cubano de nacimiento, maneja una prosa pero realmente seductora, ¿no? Y este libro le tomó a él como 4 años de su vida, y lo que él ha hecho con este Vicente Rocafuerte es casi desentenderse un poco del Rocafuerte que es más conocido para nosotros, que es el Rocafuerte presidente. Porque Claro. Rocafuerte fue presidente del Ecuador ya casi al final de su vida, por el 1834, por allí. Correcto. Y bueno, fue realmente después de Flores el que estructuró el país, le creó un sistema de rentas, creó la Secretaría de Rentas, bueno, todo este tipo de cosas se conocen bien, pero se conocía menos la dimensión continental de Rocafuerte. Rocafuerte era un hombre muy adinerado, llegó a tener, digo, como alrededor de 58.000 árboles de cacao en ese tiempo, cuando era el tiempo de la pepa de oro, ¿no? Pero él ese dinero lo puso al servicio de la libertad de Hispanoamérica. Qué belleza. Sí. Entonces, él estuvo en la conspiración para la independencia de México. Claro, estuvo De hecho, varios fue- años en México. de hecho, No fue sé si fue representante. diplomático, me parece, ¿no? Sí. Fue representante de México Sí, sí, ante la corona inglesa,
y consiguió que Inglaterra reconozca la independencia de México, que eso abrió, digamos, el camino al reconocimiento de otros países. Rocafuerte, tomando una responsabilidad grande sobre su hombro, cuando estaba al servicio de México en Londres, se entera que Bolívar tenía un gran defecto. Todos los negociadores de bonos de la deuda de la Gran Colombia resultaron unos sapos, todos se llevaron una cantidad de plata impresionante y siempre le faltaba plata a Bolívar. Entonces, en ese momento debía alrededor de 63.000 libras esterlinas y le iban a cerrar el crédito a Venezuela. Cerrado el crédito a Venezuela se acababa la libertad. Entonces Rocafuerte decide con el dinero de México pagar la deuda de Venezuela para que no se le cierren la venta de armas y puedan despachar. Eran 2 barcos y una serie de cañones. Él asume esa decisión, le mandan a Bolívar todo eso, pero esa deuda la pagó Venezuela en 1970, se la pagó a México, ¿no? Y Ecuador en el 72, me parece, ¿no? Claro. Con el boom petrolero. Entonces, mira, por ejemplo, ese tipo de actuaciones tenía Rocafuerte, ¿no? Y luego fue, digamos, un gran admirador del liberalismo. Él vivió muchos años de su vida en Filadelfia y también en La Habana. Se preocupó de difundir las ideas de la libertad, tradujo la Constitución de los Estados Unidos, pero glosándola, ¿no? Explicándola profundamente. Comentándola. Hizo una suerte de catecismos, que diría, civiles, ¿no? Sobre qué es la democracia, qué son los partidos, qué es la libertad, ese tipo de cosas. Contribuyó también grandemente a la conspiración que se armó en Cuba, se llamaba la conspiración de los soles y los reyes, que fracasó lamentablemente. Nosotros sabemos que Cuba se liberó de España en el 1898 recién, ¿no? Pero contribuyó mucho a la independencia de Guatemala, de Nicaragua. Entonces, fue realmente un gran difusor de las ideas, estuvo junto con Olmedo en las Cortes de Cádiz, fueron parte de las comisiones que redactaron la Constitución de 1812, y te digo, el peso de Rocafuerte en la vida política y diplomática latinoamericana es casi desconocido en Ecuador. Entonces, lamentablemente, ¿no? Esto es lo que hemos destacado más bien en esta... Porque diríamos, yo creo que es uno de los padres de la patria, ¿no? Que lamentablemente, claro, el vertebrador del Ecuador, ¿no? No, porque, volviendo un poco a la reflexión que hacíamos antes, ¿no? Ecuador nace como república al mando de un caudillo militar, Flores, que ni siquiera era de los militares más destacados de Simón Bolívar, ¿no? O sea, él fue el que formó el Ecuador, y con sus aciertos y desaciertos, Ecuador nació así. Así es. Y muchos de nuestros problemas están también en cómo nació, ¿no? Como una anécdota para los jóvenes, Vicente Rocafuerte es miembro del Congreso Nacional en 1833 como diputado de Pichincha. Sí. Ahí entra en un confrontamiento con Juan José Flores, lo expulsa del Congreso porque él tenía una afección gripal formidable, y el día en que Juan José Flores pide poderes extraordinarios, como serían hoy los poderes habilitantes a Chávez o a Maduro, él hace una carta furibunda, y la mayor parte de diputados que eran floreanos lo expulsaron del Congreso. Un año después era el presidente del Ecuador, 1834. Qué impresionante. Y son temas que desconocemos, ¿no? Vamos a Olmedo, vamos a Claro. Olmedo. Olmedo, mira, esta biografía que publicamos, escrita por Guillermo Rosemena, es, digamos, un historiador e investigador guayaquileño, autor de un libro fascinante que es La historia de la pepa de oro, donde él hace un seguimiento del cacao desde el 1700 hasta cuando surge la Universal y todas estas cosas, ¿no? Entonces es un libro realmente muy, muy interesante. Y él aplicó esa metodología. Cuando nos reunimos para planificar el libro, él me dice: Javier, sí, yo estoy interesado en trabajar sobre Olmedo, pero la única condición que te pongo es que no voy a hablar prácticamente nada del Olmedo poeta. Porque me dice, Olmedo poeta ha sido, y es verdad, digamos, analizado, pero N cantidad de veces, e indudablemente Olmedo es un gran poeta, parte, diría, de estar a la altura de los más grandes poetas de América Latina de su época, ¿no? Pero
Claro, como una suerte de ocultamiento perverso, la obra poética de Olmedo ha encubierto su actividad política. Correcto. Entonces, esta biografía es la biografía de Olmedo el político. Y entonces, claro, Olmedo, ¿qué fue? Fue el primer presidente del primer territorio libre de Ecuador, que fue Guayaquil. Eso lo reconoce Aurelio Espinosa Polit, por ejemplo, cuando publica el epistolario de Montano. Y él, digamos, fue abogado de profesión, redacta la primera constitución, junto con Antepana, la primera constitución del Ecuador, donde proclama la libertad como la principal de todos los derechos del ser humano, ¿no? Y lo interesante dice es la libertad individual, la libertad de comercio y la libertad de pensamiento. Qué interesante. Está puesto ya en una época tan temprana como esa, ¿no? Claro, y sin decirlo a lo mejor también el derecho de propiedad, ¿no? Por supuesto. Que eran un poco las banderas del pensamiento republicano, ¿no? Así es. Entonces, bueno, él está al mando de Guayaquil hasta 1822, cuando se produce el encuentro con Simón Bolívar. Entonces, fíjate, hay datos interesantes. Todo el mundo, los historiadores han sostenido que Olmedo se fue antes de Guayaquil, antes de que Bolívar llegue. ¿Ya? Pero eso se ha dado por hecho, ¿no? Pero Guillermo, con esta cosa de, digamos, de su formación norteamericana, ¿no? Yo quiero hechos sobre todo, y correcto, las bibliotecas, consiguió las actas del cuerpo de electores eso se llama el gobierno provisorio de Guayaquil. Entonces Olmedo firma las actas del 27 de julio en Guayaquil y Bolívar había llegado el 23 de julio. Entonces Olmedo estaba en Guayaquil y no se fue a recibir, digamos, a San Martín, que venía también desde el Perú para, haciendo escala en Puná, reunirse con Bolívar en Guayaquil. Por eso es el gran monumento, ¿no? Claro, el monumento. Entonces, claro, lo que estaba allí en disputa era qué pasaba con Guayaquil. Entonces, Olmedo hacía esfuerzos inmensos por tratar de mantener independiente a Guayaquil, porque él pensaba que Guayaquil no debía ser parte ni del Perú ni de Colombia. Pero claro, Bolívar fue muy astuto militarmente. Él hizo que las tropas de San Martín, que habían participado en las batallas, digamos, en lo que es actualmente el Ecuador, regresaran al Perú, pero no por Guayaquil, o sea, no por barco, sino por la carretera de Cuenca, Loja y todo eso, hacia Lima, que era el camino más largo. Pero consiguió que las tropas no estuvieran en Guayaquil. Y en cambio él mandó sus tropas a Guayaquil. Entonces cuando llegó de San Martín, había ya 3.000 soldados bolivarianos en Guayaquil. Claro, y él desconoce el gobierno de Olmedo. Cuando llega Bolívar, manda a arriar la bandera, la que conocemos ahora, lo de Guayaquil, la celeste, blanco con las 3 estrellas, que corresponden a Guayaquil, a Puerto Viejo y a Los Ríos. Son las 3 estrellas, porque esa era la provincia de Guayaquil, ¿no? Que era en realidad claro, al inicio, ¿no? Los 3 grandes departamentos, ¿no? Claro. Entonces Bolívar hace arriar la bandera y subir la bandera colombiana, que es la Gran Colombia, y Ecuador, digamos, y Guayaquil se une a la Gran Colombia, y desde ahí se emprende ya la libertad, ¿no? Esa es un poco la historia del país. Claro, que a mucha gente les puede parecer, pues, árido, ajeno, extraño, porque lejano. ya sabían también, pero, ¿no? Que la gente cree que pero ya es esto tan ya importante la historia. Hay cosas que ni sabemos, porque claro, no recordamos. Porque hay una generación que cree que no hay pasado, claro, o que todo el pasado es una podredumbre, o que condenamos todo, o que rechazamos todo, y donde no hay puntos de encuentro que nos otorguen cierta identidad de lo que fuimos y de lo que somos. claro. El sentido de pertenencia a esa identidad, que es un poco lo que tú dices, ¿no? En búsqueda de sentido, de identidad. De identidad. Sí, sí, sí. No sé si sabías tú, repíteme el nombre del autor de El hombre en busca de su sentido. Víctor Frank. Y a Víctor Frank. No sé si conocías la anécdota de que él hace ese libro con otro título. Le imprimen el libro, es un fracaso la primera edición porque creo que no se venden ni 200 ejemplares. Toma la decisión el editor de guillotinar lo que restaba y dice, cámbiale de título, hay que cambiarle de título.
le pone este título y si no me olvido, en alguna parte leí una referencia de que vendieron 100 millones de ejemplares, que es un libro recomendable para la juventud, porque además muy cortito, pero precioso. Ay, qué hermoso. Claro, y él le escribió, mira, que ahí cuando lo detienen los nazis, él tenía su tesis doctoral en psicología y la cosió en su abrigo, para no perderla. Para él eso era lo más preciado que tenía. Así es. Eso y su mujer. Entonces, claro, los nazis siempre separaban hombres y mujeres, cada uno sabía si su mujer vivía o no. Y él esperaba tener oculta la tesis, la había cosido en el abrigo, ¿no? Pero claro, él no sabía que al llegar a Auschwitz lo que hacían es que afuera los abrigos, los zapatos, todo como visto en En las películas. Y él afortunadamente se salvó, ¿no? O sea, pudo sobrevivir. Y claro, lamentablemente su esposa ya no estuvo, pero escribió este libro y bueno, luego algunos más, ¿no? Entonces es una historia bella y muy edificante, ¿no? Sí, muy, muy extraordinariamente hermosa, diría yo. Hermosa, sí, la verdad ¿no? que sí. Hermosa. Muy interesante y es una propuesta súper interesante, Javier, porque definitivamente, por eso es que te decía que con todo el gusto podemos hablar del tema. Pues estamos en este momento, justo lo que ustedes decían antes, tras cámaras, cuánto hemos leído en esta pandemia, a qué nos hemos dedicado, realmente hemos rescatado el tema de los libros, ha pasado esto, hay librerías que están en crisis, hay librerías que están cerrando. ¿Dónde encontramos estos libros, Javier? ¿Dónde los podemos tener? Sé que estás en Mr. Books, Sí, cómo no. ¿cierto? Sí, está ¿Estás en Librimundi? Librimundi también. También, ah, ok, perfecto. Estamos en Librería Científica en Guayaquil, que es una librería clásica en Luca y Chile. Así es. Aquí en Quito estamos también en Rayuela. Estamos con Raquel, con la Moni Boré, vale. Exacto, que está ahí a la vueltita de Megamax, ¿no? Ajá. Quien sube hacia el Royal Faro. Y pues bueno, eso básicamente es lo que ha quedado, ¿no? Porque te digo, hace 10 años existían en el Ecuador alrededor de 95 librerías y hoy va quedando alrededor de 20. Qué pena. Qué pena Qué porque pena. realmente es un arte. Es Y doloroso, es una ¿no? costumbre también, ¿no? Por supuesto. Es doloroso, ¿no? Que solo Madrid creo que debe tener no menos de 500 librerías anticuarias, es decir, de libros antiguos. Claro, Madrid tiene 2.500 librerías. Claro, Qué claro. barbaridad. Y la Casa del Libro tienes un edificio, creo que de 4 o 5 plantas, y cada planta sobre un género que uno se enamora y solamente para divertirse con la vista tiene que estar medio día o un día completo. Y es una pena, tú decías una cifra al inicio de este programa, que el ecuatoriano a duras penas lee medio libro al año. Y eso es una vergüenza. Si algo tenemos que hacer es estimular la lectura. Y sobre todo los lectores ya no saben de lo que se están perdiendo. Así es. Arriesguense, tomen un libro en que les educa de la materia, del autor que ustedes prefieran y entren en él. Van a ver que es una sorpresa lo que les espera Sí, allí. Hay que darse esta oportunidad, ¿no? Sí. De entrar en la Sí. lectura. Mira, no me quiero quedar sin responderte la alusión que me hacía en la biografía de Jaime Nebot. Ok. Que es la más Termina. pues la última y actual, ¿no? Yo Que se era lanzó creo que en febrero, o lanzaste aquí en Quito, ¿no? reciente, claro, es reciente. Poco antes de que venga la pandemia. Desde que ¿no? venga la pandemia, así es. Unas semanas antes, ¿no? Te digo, esta biografía también la hicimos dentro de esta colección, ¿no? Porque yo no conocía a Jaime Nebot antes de emprender la producción de este libro, ¿no? Pero lo conocí y bueno, será ya un par de años, trabajamos muy de cerca durante un poco más de un año y fue interesante porque descubrí a un hombre sencillo, sin poses, que tiene muy claro que el objetivo de la política es servir. Entonces cuando todo el mundo, claro, decía, y bueno, ¿por qué no fuiste candidato? Me dice, yo ya lo dije en tu libro. Dice, a mí no me interesa ser presidente para ponerme la banda, para la foto y para que me toquen la guardia cuando yo pase por ahí. A mí me interesa servir al pueblo. Y puedo servir al pueblo siendo presidente o puedo seguir sin ser nada, siendo un ciudadano a tiempo. Y creo que lo ha demostrado muy bien durante la pandemia en Guayaquil, pues se montó todo este grupo que actuó muy bien y logró contener realmente algo que nos asustó a todo el mundo, ¿no? La explosión que se produjo en Guayaquil con el coronavirus fue realmente espeluznante.
pero la fuerza, digamos, del pueblo guayaquileño, en este caso sí hay que decirlo, liderado por Nebot, pues logró dar una respuesta y una respuesta ciudadana. Así es, sí, eso es lo que él ha formado, ¿no? Durante tantos años al Y final. que sin ahora estar al Guayaquil frente, es ¿no? como un ejemplo de ciudad que había sido golpeada brutalmente. Es Hoy es un unidad. ejemplo de ciudad de Es cómo unidad ha y con él, vencido ¿no? la pandemia, ¿no? Por supuesto. Contrario a lo que de alguna manera estemos sufriendo este momento en Quito, Muy que querido Nebot, ¿no? tenemos Muy querido más también gente en la ciudad. infectada. Sí. Claro, Muy 19 querido. años transformando a Guayaquil, No, ¿no? lo admiraba siempre, a pesar de no estar en su línea política, pero para mí era como que ese personaje a quien realmente pues destacar por esa parte, ¿no? Que no es aparente ni evidente tal vez esa sencillez, sin embargo sí se ve la preocupación, ¿no? Pero le corre por las venas su ciudad y la defiende a todo, con todo. Por ejemplo, mira, a mí me gusta mucho el fútbol y le pregunté, ¿y el deporte qué? Me dice, mira, tenemos aquí algo que te va a sorprender. Entonces fuimos, pero me dice, quiero que veas en vivo cómo suena esa cosa. Me encontré con Dusan Drasco. Ya. Aquel es, digamos, que dirige a 50 monitores que maneja alrededor de 120 canchas en todo Guayaquil. Y ellos entrenan a aproximadamente 16.000 niños, a los cuales, aparte de enseñarles a jugar fútbol, de darles todo este sentido de disciplina, que es lo que te aleja de la droga y de cosas. Así es. De disfrutar el deporte, también les dan salud, les dan vitaminas, los uniformes, los zapatos, las pelotas. Y cuando fuimos a la inauguración, era lo más interesante porque los niños se acercaban, decían alcalde, alcalde, ¿no? Y se sentía que era su alcalde. Qué lindo. Eso me gustó mucho. Y cuando fuimos a visitar los balnearios populares, yo por ejemplo me hacía una anécdota, ¿no? Me dice, mira, yo tenía siempre la frustración que cuando íbamos con mi papá a Salinas, cogíamos la carretera y siempre al filo de la carretera una escena que se repetía siempre. Dice, estaba el papá con la camisa abierta, la barriga afuera, la Su cerveza papá, allí. el papá de Jaime. No, un padre. El común Guayaquil. habitante, ¿no? Entonces acá la gente ahí jugando naipes, pegándose la cerveza y los niños que correteaban con gran peligro de Así salirse a la es. carretera, ¿no? Y dice, y yo no entendí sino hasta después que eso pasaba porque los pobres no tienen vacaciones, no tienen a dónde ir, tienen que trabajar los dos, es muy Así caro es. salir de vacaciones. Y dice, me planteé crear centros populares de recreación. Entonces empezó la creación de estos grandes centros acuáticos, ¿no? Con capacidad para 10.000 personas, por ejemplo el de San Dos, los de Claro, Cuba. son formidables. Entonces dice, es increíble ver la felicidad de los niños porque ahora ya no se produce eso, porque el niño mismo le dice a papá, papá, llévame a la piscina, quiero ir allá. Pero antes, claro, tenía que quedarse chupando y tomando. Mirando ahí, jugando en la calle. Esa es la dimensión detrás del hombre Impresionante, político, que a veces es estigmatizado por el prejuicio, ¿no? Por el fanatismo. Por La la obra de política Jaime mismo, ¿no? Nebot es formidable en la ciudad de Guayaquil. Sí, No, sí. es innegable. Es una obra que ha transformado la ciudad, ¿no? Así es. Sí. Digo, por eso lo incluimos en la biografía, porque pienso que es un político admirable, ¿no? Que más allá de todos los rasgos positivos y negativos, a uno nos gustará más, a otros menos. Por el tema político nada más, pero eso no te quita absolutamente nada en el tema de su humanidad y de su solidaridad. La política, Exacto, por eso tendencias, de hecho, y por lo que haya pasado con lo que sea, con sus antecesores, inclusive, o sea, no tiene nada que ver con lo que él es como un personaje realmente. Exacto. Y esa concepción, ¿no? De la política para servir y para servir a los más pobres. ¿Sabes? Sí, Eso, al verlo en acción, realmente, o sea, me conmovió, ¿no? Porque es otra cosa, claro, cuando tú ves, o sea, primero Claro, y lo tú era que estuviste jugar, de la ¿no? mano para editarlo todo, para Exacto. mirar, para el contenido del libro. Debe haber sido impresionante. Qué hermoso, Javier, qué lindo tenerte. Muchísimas gracias. Cuéntame qué va a ser esta campaña, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Va a haber algún lanzamiento en la ciudad de Guayaquil? ¿Vas a estar en algún lugar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué han pensado ya con la pandemia? Bueno, Guayaquil está libre, ¿no? Un poco. Exactamente, pero igual, que te digo, los locales de reunión pública están con aforos Restricción. muy limitados. O sea, te digo, los hoteles tienen máximo 30% de aforo, las salas de convenciones igual. Entonces, lo que nos hemos ideado es una campaña de presentación a la altura de los tiempos, ¿no? Virtual, en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, hemos llegado a un acuerdo con TC Televisión, por ejemplo,
para la semana del 5 al 9 de octubre, o sea, la semana del Bicentenario, pasar unas claquetas en los cambios de segmento del noticiero, donde se refleja la imagen de Roca Fuerte, la de Olmedo, y frases de ellos o sobre ellos, para recordarle a la gente que ellos están vivos y que tienen algo que decirnos hoy, ¿no? También lo estamos haciendo en coordinación con Mr. Books, que hemos hecho una página completa y una puesto allí con todas las biografías, con, digamos, con videos de los doctores, sí, para que la gente un poco se Qué bueno. se deje tentar Pásame por esa esto. información porque para Qué nosotros bueno. será un gusto también poderlo subir al canal, que se pueda Sí. recordar eso. No, por supuesto. Mi hija es una lectora a morir. Y es Genial, chiquitina, sí, mi hija, genial. pero yo no he entrado mucho en el tema este y es verdad lo que tú dices, porque ellos están leyendo otras cosas, entonces libros, libros y libros. Lo importante Pero es que no, lean, ¿no? pero mira Así esto, es. ¿no? Que al final es nuestra historia, qué interesante saber de algo que es una historia y que ellos puedan saber. Nuestras también. raíces, Son nuestra nuestras identidad. generaciones que al final desconocen de dónde venimos desde mi persona también, porque hay cosas que puedes conocer como cultura general, pero no a profundidad. Y es muy, muy importante también esto. Así que pues cuenta con nosotros también para poder difundir esto y para poder también hacer algo para subir al canal que se pueda también promover en esta semana del Bicentenario. Perfecto, muchas gracias. No, con todo el gusto, Javier, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, Ramiro, querido. ha sido, yo tengo que declarar y ver que para mí es un privilegio estar con Javier, lo conozco, admiro muchísimo su pensamiento, su riqueza espiritual y sobre todo su calidad humana. Muchísimas gracias, mi querido Javier, por todo lo que has compartido con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Luis, gracias a ti, Ramiro, por esta conversación que ha sido, o sea, muy agradable, que me permitió conversar algo que me apasiona, como son los libros, y este país que todos nos llevamos dentro de nuestro corazón, ¿no? Y queremos tener mejores días para nuestro Así país. es, Así y, es. y en los libros está una de las herramientas y de las soluciones también. Hay que conocer mucho de nosotros, de nuestro lado, de todo. Todo uno tiene que estar explorando y dejar un poco, yo que soy partidario del tema de redes y de plataformas, sin embargo sí hay que regresar a los libros también. Hay que hacerlo. No se puede perder esa tradición, la cultura, esa práctica, esa buena práctica de la lectura. Así que vamos a Mr. Books, vayan a comprar los libros, estén pendientes de los videos que vayamos a subir al canal. Pues también están en Librimundi, pueden venir acá a Villa como allá, está Librimundi también y lo pueden adquirir, ¿cierto, Javier? Por supuesto. Y pues estar pendientes igual de esta campaña que lo lanzan para conocer un poco más de estos 4 autores, de esas 4 biografías súper importantes, para que conozcan el lado que no se conocía, porque de un lado Así político se va a conocer el lado humano, del otro se va a conocer el lado, no sé si empresario también, ¿no? Exactamente. Todo, entonces vayan a comprar, vayan a consumir nuestro producto, nuestra cultura, nuestros libros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ramiro, gracias, Javier. Gracias Esta a es tu ti. casa, bienvenido, más bien ven a contarnos todo lo que tú tengas para ir promoviendo más bien esto también en la juventud y en la audiencia también que hemos dejado de comprar, Así hemos es. dejado de leer. Muchísimas gracias, que tengan una Gracias a linda todos. tarde, pues nos vemos el día de mañana. Gracias.